Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a las 8:45. Entramos ya a la fase de temas y análisis de coyuntura en esta noche de jueves 6 de octubre del 2022. Estamos en vivo y en directo por Canal Antigua. Vamos a abordar esta noche el tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué sube la criminalidad? ¿Será que se está adelantando la violencia en el contexto de la campaña electoral y las elecciones 2023? Ese será el tema que en breve vamos a tratar, y vamos a saludar también a Wendy Willemsen, que se une esta noche a la mesa de debate de las 8:45. ¿Cómo estás? Hola Mario, buenas noches Guatemala, bienvenidos a este espacio. ¿Qué tema tan importante? Tenemos el año electoral allá unos pocos meses de distancia. Creo que lo que primero piensan los guatemaltecos es en la seguridad, cómo está la seguridad del país y cómo va a afectar las elecciones próximas a llegar en el 2023. Entonces tenemos a dos invitados especiales esta noche que nos van a contar un poco de cómo está el tema, cómo han cambiado las cifras de seguridad en el país en los últimos 2 años. Le damos la bienvenida entonces al coronel Olmedo Aizar Vázquez. Bienvenido, buenas noches. Está también con nosotros el licenciado Stu Velasco. Buenas noches y bienvenidos a los dos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimo gusto. Entonces Wendy arranca con la pregunta. Gracias Mario. Como les comentaba, pues estamos ya a pocos meses de iniciar con las campañas electorales 2023. Guatemala entero está atento de qué va a pasar en el país con la economía, con tantos temas que cambiaron durante la pandemia del COVID-19. El tema principal y el tema más importante para todos los guatemaltecos y ciudadanos es el tema de la seguridad. Entonces, empecemos con el coronel Vázquez. ¿Cómo cree usted que va a afectar ahorita el tema de seguridad? Las cifras han cambiado inmensamente del 2021, para el 2022. ¿Cómo ve usted ese cambio tan drástico en cifras y qué nos puede comentar al respecto? Mire, yo quisiera comenzar tal vez en otra perspectiva, no dando cifras ni manejando datos, sino que manejando conceptos. Yo creo que nosotros tenemos problemas de seguridad porque arrancamos con conceptos cerrados o con conceptos que no nos dicen qué es lo que tenemos o qué es lo que queremos hacer. Y a partir de esa mala conceptualización de lo que tenemos, de lo que es la seguridad, nacen todos nuestros problemas porque no nos enfocamos en lo que en realidad debemos de hacer. Si usted se da cuenta, lo que dice Naciones Unidas en su concepto de seguridad está muy bien reflejado en la Constitución política, pero ya no está reflejado en la ley marco. Entonces hay una serie de contradicciones únicamente en la conceptualización de seguridad. A partir de ese momento, como no sabemos qué es lo que realmente queremos, tenemos una serie de problemas que no sabemos cómo enfrentar. Por ahí decimos académicamente que para solucionar un problema tenemos que definirlo bien, porque si no sabemos cuál es realmente el problema, no sabemos qué solución estamos buscando. Vamos a decir en forma general que lo que queremos es que la población sienta, digamos, que tenga un sentimiento o una percepción de que se siente segura, de que está fuera de todo peligro. Ese sentirse fuera de todo peligro es un tanto ilusorio porque hay todo tipo de peligros o amenazas o riesgos. Ok, ¿qué es lo que queremos proteger? A la persona. Pero si usted se va a las definiciones que están en la ley marco o en la Constitución, se va a dar cuenta que las definiciones que se encuentran ahí no están dedicadas precisamente a la persona, sino que están definiendo la seguridad del Estado. Entonces, para encontrar qué es lo que queremos realmente, tenemos que irnos a improvisar algún mecanismo para darle qué hacer a nuestras unidades encargadas de proveer la seguridad. Entonces, yo quiero poner este marco porque si usted analiza
el concepto que nos da la ley marco, que se supone que es, valga la redundancia, el marco de seguridad sobre el cual vamos a trabajar, nos habla de una serie de situaciones, nos habla de principios, políticas, objetivos, estrategias. Pero ¿qué nos dice al final de cuentas? Nos dice que es para garantizar la independencia, la soberanía e integridad y los derechos humanos. Eso mismo dice la Constitución cuando le asigna las funciones al Ejército de Guatemala. Entonces, siento, es mi manera muy personal, posiblemente esté equivocado, que la misión para protección real a la ciudadanía, o sea, la seguridad ciudadana, no está definida en ningún lugar, a menos que la policía lo tenga en alguno de sus reglamentos. Seguramente que lo tiene, no conozco en realidad el reglamento de la policía, el último reglamento de la policía, para digamos, saber cuáles son las funciones reales de la policía. Ahora bien, licenciado Esto Velasco, digamos, venimos de 2 semanas con hechos criminales que han impactado en la opinión pública y que han, digamos, se han convertido en el comentario y la plática de los guatemaltecos en los trabajos, en los hogares, hechos muy concretos. Le traigo a colación, por ejemplo, este muchacho que fue a enseñar un vehículo para venderlo posiblemente, desaparece ese mismo día y a los 4 días pues hallan el cadáver. Digamos, son hechos que impactan a la población y a la opinión pública, y eso muchos lo están empezando a ligar con, digamos, un ambiente preelectoral. Estos hechos de violencia, digamos, ¿los podemos conectar con eso o no es apropiado, sino que ya es propio de la delincuencia en Guatemala? ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. En cuanto a hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas y que por la noticia que ha ocurrido y la modus operandi genera un efecto multiplicador, digamos, de inseguridad en el ciudadano guatemalteco, yo quisiera hacer una breve síntesis de 6 actos homicidas que han ocurrido desde el 18 de mayo y voy a hacerlo de esta forma. El 18 de mayo del año 2022 asesinaron a un precandidato del partido Vamos, el señor Luciano Alvarado. El 4 de junio de 2022 a Selvin Otoniel Reyes del partido UNE en Chisec, Alta Verapaz. El 10 de julio a Frank Jason Córdoba de Joyabaj el Quiché del partido Podemos, precandidato. El 2 de septiembre también fue atacado en Champerico, Retaluleu, el señor Julio César Cigarroa, exalcalde y precandidato también municipal de aquel municipio de Champerico. Y el 5 de octubre, es decir, ayer, asesinaron a Osvaldo Guerra, que era precandidato del partido Cambio. 4 homicidios y 2 personas heridas por arma de fuego. En el contexto preelectoral, definitivamente este tipo de delitos y de asesinatos debe encender las alertas del Estado, del Tribunal Supremo Electoral, porque si bien estas 6 personas, 4 de ellas fueron asesinadas, tenían una condición en común, que habían manifestado la intención de participar como candidatos a cargo de elección municipal. Yo quisiera dentro de este panel hacer ese aporte y que definitivamente esta serie de asesinatos que han ocurrido, que bien pudieran tener otras causas, lo importante es que el Estado pueda resolver los casos, presentar a los responsables ante los tribunales de justicia y también velar desde ya por una cobertura real en seguridad ciudadana y de su vida a todos los candidatos. Y creo que también acá todas las organizaciones o partidos políticos
que van a entrar en la contienda electoral también deben pronunciarse para pedir al Estado atención en este fenómeno. Aparte de esto, hemos tenido noticias que han impactado el joven del vehículo que fue secuestrado o fue desaparecido, después aparece asesinado. Un evento también bastante violento en el Salón de Jubilados de la Policía Nacional Civil en Zona 6, y seguidamente pues una masacre, como hay que decirlo, en el semillero de Tiquizate. Al final nos da la pauta de que están existiendo grupos criminales muy empoderados criminalmente y que están desafiando al Estado. Y acá la responsabilidad es del Estado y debe ser lo más pronto posible para evitar en el contexto electoral que pues vayamos a tener, ojalá y no, mayor violencia homicida contra actores políticos que decidan participar en el proceso electoral 2023. Y acá es una comunión, como decía el licenciado Olmedo Vázquez, entre la ley marco de seguridad, pero sí todos estos entes que se mencionan ahí son los encargados, sobre todo el Consejo Nacional de Seguridad, de agendar los riesgos y amenazas y en el contexto electoral tratar de identificar estos asesinatos que están ocurriendo como una amenaza a la democracia de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Coronel, ¿cómo mira usted el tema, hablando un poco en contexto de lo que nos comentaba el licenciado? En las elecciones 2019, 2015, 2019 tenemos una historia bastante trágica de muertes y asesinatos de personas específicamente ligadas a partidos políticos. Tenemos ahorita todos, estamos creo que un poco con la expectativa de qué va a pasar en las campañas electorales y en los partidos políticos, especialmente en municipios distinguidos de Guatemala, que pueda haber otra vez este tipo de violencia, probablemente ligada a reelecciones de algunos alcaldes en algunos municipios, por ejemplo. Hay un índice bastante alto de asesinatos y de homicidios en personas específicamente dentro de partidos políticos. ¿Cómo ve usted eso, coronel? ¿Cómo lo analiza usted para estas próximas elecciones? Mire, todo crimen tiene una causa o tiene una justificación. El clima político como que favorece justificar cualquier acción y relacionarlo con el aspecto político. Pero si usted se recuerda y toma nota de las elecciones previas, siempre han habido asesinatos de posibles candidatos, porque todavía no se sabe si son candidatos, son aspirantes a ser candidatos, pero tras esas candidaturas posibles se esconden otros motivos. Ahí por deudas, por venganzas, por cualquier otra razón, digamos, son causa de un asesinato o de un atentado. Vale decir también que los atentados le dan fama al posible candidato. Es una forma muy antigua de lograr cobertura de los medios. Sufrir un atentado, no de muerte, sino que simplemente atentado. Entonces ya con eso ya se da a conocer él, todo el mundo sabe que él está participando y que como es candidato, posiblemente quieren eliminarlo. Entonces yo creo que tenemos que hilar un poquito más fino y no achacarle todo a la campaña, porque entonces estaríamos hablando que es una guerra de asesinatos entre partidos políticos que serían los interesados en anular a uno u otro candidato. Y yo sinceramente no creo que un partido político o ningún partido político tenga esa mentalidad de eliminar a un posible candidato a algún puesto de elección popular. Entonces, yo en realidad descarto la posibilidad de que esta sea una especie de guerra entre los partidos políticos asesinando a candidatos. Yo más lo atribuyo que aprovechándose de la condición electoral puedan tomar venganza, saldar cuentas y que la opinión pública derive a que es por la campaña política.
Yo creo que tenemos que cuidar a nuestro sistema político. Tenemos que proteger al sistema. Tenemos que si usted quiere cuidar a nuestros partidos políticos, no importa cuáles sean, ni cuál sea su tendencia, porque son partidos políticos que buscan el poder a través del voto. Yo no creo, sinceramente, que ningún partido político trate de eliminar una posible competencia vía asesinato. Entonces, la ocasión es propicia y se utiliza el clima electoral para saldar cuentas. Saldar cuentas porque cuál era la popularidad, la potencialidad de ganar una elección de los asesinados, no se sabe. Posiblemente ni se sabrá, porque las investigaciones son tan lentas que seguramente van a venir otras elecciones y no se van a descubrir las causas reales del asesinato. Entonces, yo quisiera, tal vez mi mensaje sería, no desprestigiemos el sistema electoral queriendo endilgarle al sistema algunas muertes. No tengo el dato, porque yo no me dedico a llevar este tipo de estadísticas de cuántos muertos han habido en los últimos 6 meses, o en el último mes, o en la última semana. No tengo ese dato. Pero si usted se da cuenta, 6 personas mueren, es lamentable. Es lamentable que muera una persona, no digamos 6. Pero ¿entre cuántos guatemaltecos han muerto en estos días? Digamos en el plazo de que murió el primero y el último. ¿Cuántos? No sé. Tal vez el comisario Velasco nos tiene el dato. Pero si usted se da cuenta, 6 dentro de 100 o 60, no sé cuántos. Pero ¿por qué a estos 6 le estamos, los estamos, enfrascando ya como asesinatos de tipo político por razones electorales? Yo diría que deberíamos de hilar más fino y proteger al sistema político, proteger al sistema de partidos, porque si no protegemos nuestro sistema de partidos políticos estamos mal. Tenemos que tratar de prestigiar a nuestro sistema político para que Guatemala gane y podamos tener una democracia, un partido político, no importa el que sea, no importa, el que gane, el que la población escoja. Pero no, yo diría que esto cae dentro de lo que modernamente le llaman fake news, tratar de vender una verdad que no está bien investigada y decir que los asesinatos son políticos a causa de las elecciones. Yo en ese sentido sí me iría un poquito más despacio, tratando de reunir más ingredientes para llegar a determinar cuál fue la razón real del asesinato de estas 6 personas. Y no ensuciar el sistema electoral que ni siquiera comienza, porque ¿cómo se llama? La situación política electorera comienza hasta en enero. Yo por ahí me quedaría. Ahora bien, licenciado Velasco, digamos, si partimos un poco de lo que dice el coronel, pues si bien es cierto, no hay hasta el momento alguna línea de investigación en procesos pasados en donde se inculpe a determinada organización política de crear ese ambiente de zozobra y de violencia, sí hay que decirlo que en Guatemala pudiesen haber grupos criminales, netamente criminales, no del sistema de partidos políticos, que están interesados en crear cierta inestabilidad o ambiente ligado en el contexto electoral. ¿Cómo ve usted esa tesis? Gracias. En toda investigación criminal, y pues diciendo serio a la luz de la criminalística, toda hipótesis es aceptable y es importante que técnica y científicamente se pueda resolver quién han sido los responsables y cuáles fueron las causas que propiciaron el crimen. Entonces, a partir de ahí, toda hipótesis es fundamental aceptarla en el plano de la investigación. Lo que sí es cierto es que al final, independientemente cuáles sean las causas que originan un crimen,
es responsabilidad del Estado hacer su mayor esfuerzo y procurar que no exista impunidad en estos hechos, porque al final tenemos por lo menos 5 grupos criminales que han asesinado a 5 precandidatos, como ellos se decían en las redes sociales, que han asesinado a 6 ciudadanos independientemente, asesinan en el seminario de Tiquizate a 7 personas, y luego se viraliza una noticia en Facebook X de que este grupo asesinado eran criminales. Al final tenemos 7 o 10 grupos de crimen organizado asesinando a guatemaltecos que no pueden continuar derramando sangre en la sociedad guatemalteca. Y la asociación y la relación entre estos grupos criminales con el evento electoral que se avecina es inevitable. Y también debemos nosotros tener claro de que en Guatemala tenemos una zona costera, tenemos también lugares fronterizos con México y hacia Honduras, en donde realmente interesa el poder local, municipal, y solo se puede llegar hacia esos poderes municipales por medio del sufragio electoral, y ahí es donde el Estado debe ser responsable y garantizar la seguridad de todos los candidatos que participen ahí y que puedan representar una amenaza para los intereses de las estructuras criminales que quieren la territorialidad de esos municipios. Creo que ahí es, digamos, sin crear una teoría de conspiración, pero sí hay zonas, llamémosle, si ustedes quieren, rojas, en donde tener el control municipal hacia lugares fronterizos con los países vecinos de Guatemala, hacia la zona del Pacífico, son fundamentales, y definitivamente esas estructuras criminales no van a querer permitir que un ciudadano diferente a los intereses de ellos pueda accesar al control municipal. Yo creo que esa es una situación que es importante valorarla, es responsabilidad de los sistemas de inteligencia, de seguridad ciudadana, para poder valorar esos escenarios y poder anticiparse. Y segundo, perdón, con esto finalizo, otro tema fundamental que hablamos del tema electoral es la conflictividad social que tenemos ya, que ha detonado en decenas de fallecidos: Sololá, Nahualá, Ixhuatán, San Marcos, que son lugares en donde debe procurarse una seguridad ciudadana, y sobre todo también el proceso electoral, que al final es la plataforma o el estamento de donde el Estado y la nación de Guatemala se crean para tener un proceso electoral bajo un sistema democrático. Yo por ahí dejaría, en mi opinión, y para fortalecer y poder aportar al análisis que hoy nos ocupa. Muchísimas gracias, licenciado. Hablando de estas áreas de conflictividad, pues no solo se ven en esas áreas, sino en todo el país. Tenemos un también alto índice de homicidios, asesinatos a mujeres. Eso es un tema que preocupa muchísimo, porque el porcentaje se ha ido por muy encima de lo que fue el 2020-2021. ¿Cómo está el tema y cómo analiza usted esa fase de la cantidad de muertes y asesinatos que hay en mujeres ahora en el país? ¿Quién es? ¿Para mí o es para el comisario? Para el licenciado. Bueno, adelante. Gracias. Perdón. Sí, definitivamente hay muerte de mujeres en el tema de niñez. No podemos, digamos, generalizar las formas o los modos operandi, pero debemos fortalecer las instituciones, darles un seguimiento a cada caso. Como decía el licenciado Olmedo, pues todos los casos son importantes, atenderlos, resolverlos. Algunos cobran más relevancia por la noticia crímenes o los modus operandi, pero sí creo que esa estructura criminal que sigue dejando bolsas con fallecidos en zona 16, zona 17, zona 6, zona 12, si bien hay avances en la investigación, debe procurarse poder evidenciarla y detenerla. Yo quisiera agregar tal vez algo ahí.
una pregunta, digamos, en el caso de asesinato de mujeres. La mujer cada vez está teniendo mayor participación en la vida política, mayor participación en actividades, digamos, laborales, pero también está teniendo más participación en labores no legales. Hay más mujeres metidas en pandillas, hay más mujeres, digamos, las novias de los pandilleros, hay más mujeres que se convierten en correos. O sea, la actividad propia de la mujer la está llevando digamos, a zonas de peligro que antes posiblemente porque no figuraba en todas esas cosas, no se exponía. Esa es una cuestión muy pragmática y yo quiero que lo tomen como en esa forma, pragmatismo. No hay ni intencionalidad ni ninguna otra cosa más que plantear una situación. La actividad de la mujer cada vez es mayor en la vida de todos los países, ya no digamos de Guatemala. Ahora bien, el 90% de asesinatos son hombres. El 93%, para ser un poquito más exacto. Y el 7% es mujeres. Entonces, fíjese que hay una fiscalía, solo para ese 7% hay una fiscalía para la mujer. ¿Verdad? Cuando asesinato es asesinato. Hay una ley de femicidio, ¿verdad? Solo para ese 7% de asesinato. Pragmático, por favor, no me vayan a tomar como que estoy justificando algo. No lo estoy justificando. Simplemente estoy poniendo los datos y las situaciones que se dan. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, mueren 7 mujeres y mueren 93 hombres. Y le damos todo el enfoque a las 7 mujeres y los 93 hombres no importan. Pero las 7 mujeres importan. A mí me importan los 100. A mí no me importan ni los 93 ni los 7. A mí me importan los 100. Y yo no quisiera que uno de esos 100 muriera. Sí, coronel, pero ahí hay un punto rebatible. Si bien es cierto, las cifras que usted nos da, pues al hacer la comparación, pues es abismal. Pero usted no ve en la mayoría de hombres asesinados que encima de que los matan, los abusan sexualmente, por ejemplo. La mayoría de mujeres que aparecen sin uñas, con sus, perdón que lo tenga que decir, con los genitales destruidos. O sea, son casos muy específicos de violencia con una hazaña horrible. Así es. Sí. Por eso le digo yo la que estaba marcando eran números fríos, no las condiciones del asesinato. Porque también, recuérdense que cuando mataron a algunas personas en el Petén, les quitaron la cabeza, les quitaron también sus miembros y todo. Mire, ¿qué tan sádico es el que mata? Ese es el punto que no estamos juzgando, estamos juzgando números nada más ahorita. Ahora, si vamos a buscar el sadismo, entonces hay que entrar en otras condiciones y ver por qué se dio eso. Es que mire, toda situación tiene alguna razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué se enfocan en los genitales de la mujer? Bueno, eso es función ya de los psicólogos. Tendrán que decirnos por qué el asesino o los asesinos se enfocan a ese tipo de muertes. ¿Por qué? Eso no lo podemos decir nosotros libremente acá, pues por eso y esto no. Hay razones diversas para que un crimen se cometa de la forma en que se comete. Entonces, mire, yo no estoy ni justificando, ni estoy disculpando, yo estoy haciendo un análisis pragmático de números. Y yo estoy de acuerdo que todos tenemos derecho a la vida, que se nos respete nuestra vida, que se nos brinde seguridad. No solo porque voy a ser candidato, voy a tener un policía que me cuide. No alcanzarían los policías para darle seguridad a cada candidato. Ponga usted el número de candidatos que van a haber 30 partidos políticos postulando candidatos para alcaldes, candidatos a diputados, y usted se da cuenta que no le alcanza a la policía para cuidar a todos los candidatos. Y toda la demás población, ¿qué?
No, tenemos que enfocar en forma holística la seguridad. La seguridad es para toda la población de Guatemala. A todos los guatemaltecos tienen derecho a vivir seguros. Hombres y mujeres, adultos y niños, todos tenemos el derecho a que el Estado nos brinde lo que es una de las funciones principales del Estado: brindar la seguridad integral. Pero si el Estado no es capaz de hacer eso, entonces escojamos otro candidato que sí lo sea. Pues lo que pasa es que el tema seguridad está muy dejado de lado. Cuando se habla de fortalecer la seguridad, todo el mundo se opone. Cuando salió una ley hace poco de fortalecer a las instituciones para que puedan defenderse, y todo el mundo las atacó. Entonces, quieren seguridad, pero no les dan los mecanismos para que puedan proveer esa seguridad. Siempre se van por los artificios, por los artilugios, para evitar que las entidades destinadas a dar la seguridad puedan hacer su trabajo. Entonces, el policía, si por casualidad o por que tiene puntería, mata a un delincuente, el policía se va preso, porque la ley está así. Entonces, yo le digo, si un ejemplo burdo, por favor, no me lo voy a tomar a mal, pero si por dar una mala noticia, por una noticia falsa, el periodista se fuera preso, mejor no dar la noticia. Igual es el policía, por cumplir con su deber y pegarle un balazo a un delincuente, él se va preso, pues mejor se va para otro lado, como dicen. No me consta tampoco, pero lo que dicen. ¿Por qué? Porque la ley no protege al que está protegiendo la ley, porque al que está dándole validez a la ley. Entonces, yo digo, si el policía va a arriesgar su vida enfrentándose con los delincuentes y sale victorioso y mata a alguien o hiere a alguien, él se va preso. Ahora, yo diría que tenemos que ser un poquito más pragmáticos a la hora de tocar este tipo de temas y darle los instrumentos legales, la protección al policía en este caso. La policía está haciendo un gran esfuerzo. Gracias, sí, coronel. En el estudio. Claro que sí, sí. Muchísimas gracias, coronel. Licenciado, ¿usted en su opinión cree que a la PNC le faltan herramientas legales para poder actuar en el combate al crimen? Gracias. En nuestra experiencia, que estuvimos a cargo de la Policía Nacional Civil durante 4 años casi, nunca permitimos que se consignara a un agente de Policía Nacional Civil en cumplimiento de su deber. Acabo esta explicación sucinta. Solo se puede detener a una persona por 2 formas: por orden de juez competente o por flagrancia por parte de la Policía Nacional Civil. Entonces, nosotros lo que hicimos como mandos policiales es no consignar a ningún agente que en cumplimiento del deber estuviera en una escena de crimen, porque pues había tenido que defenderse y quitado la vida al delincuente. En algunas ocasiones surgió algún temor, pero nosotros sabíamos que estábamos respaldados por el imperio de la ley y le decíamos al fiscal: nuestro policía ha actuado en cumplimiento del deber. Le coloco el arma de fuego a su disposición y le estoy enviando el informe de procedimiento a su despacho. Esto es algo bien importante porque acá es el sistema de justicia que debe respaldar. Yo, en mi opinión y respecto a las demás, con una ley no vamos a cambiar al sistema de justicia, sino son los fiscales, son los jueces, los respetables jueces, que deben comprender también lo que decía el licenciado Almeida, que es el cumplimiento del deber, pero es que al final
quien consigna a los policías son los mismos policías. Eso no puede ser. El Policía Nacional Civil y el mando de policía tiene todo el respaldo de la ley de decir, no consigné al oficial X porque estaba en cumplimiento del deber, y le informa al juez. Pero esos son temas como más operativos y más estratégicos que deben discutirse en un panel especializado. Al final, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad también estriba en eso. Pero a mí me preocupaba en esta ley que se mencionaba de que debía existir una agresión contra el policía. No. Si el policía ve a un hombre delincuente que está armado y lleva su mano a la cintura, él debe dispararle. Ahí no existe ninguna agresión. Entonces son situaciones que deben nacer desde la policía, que es quien conoce su trabajo y tiene académicos para darle al poder político qué es lo que necesita. Pero yo quisiera rescatar también parte de lo que hablábamos anteriormente. Vean, definitivamente el Estado debe hacer su mejor esfuerzo, y confiamos que está haciendo su mejor esfuerzo a través de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el organismo judicial, y solamente con un trabajo adecuado de inteligencia civil, con un trabajo adecuado de investigación criminal y estrategia operativa, se puede ir superando, digamos, a las estructuras criminales, y el examen y la evaluación debe pasar desde la Policía Nacional Civil, que está en las calles, pero también debe pasar desde el Ministerio Público en esa calidad y emprendimiento de investigación criminal, y también debe pasar, pues, respetuosamente en el organismo judicial, en el INASIF, para entonces poder aprovechar todas las capacidades del Estado. Al final, un crimen, un asesinato debe resolverse. Crímenes contra las mujeres, sabemos que hay causas muchas veces que las hacen delinquir, pero aquí quiero colocar un ejemplo que me pasó a mí hace alrededor de 14 años siendo un oficial de policía. Asesinan a un piloto de un bus en el Incienso y detienen a un niño de 10 años. Y se me llama a mí como oficial contra secuestros porque el niño, pues no detenido, pero flagrantemente, decía que su mamá, abuelita, estaba secuestrada. Yo fui a la escena, ¿sí? Porque a la luz de lo externo se dice que se procesen a los menores de edad, pero en este caso en específico, yo fui al lugar, entrevistamos al niño, y resulta que este había salido de un asentamiento en donde los pandilleros tenían secuestrada a su abuelita y a su hermano de 5 años, y le habían dado un arma de fuego con la condición y la amenaza que si no asesinaba al piloto, iban a asesinar a su hermanito de 5 años. Entonces, estas son realidades que se han vivido desde la policía, y de que desde la criminología, desde la conducta social, desde la conducta criminal, debe entenderse también todos los fenómenos que están alrededor. Al final es un gran trabajo, no es fácil hacer todo esto, pero es importante someterlo respetuosamente al análisis para poder, digamos, aportar a quienes nos escuchan, a las autoridades, a los estudiosos de seguridad, porque al final es un trabajo muy dificultoso, pero que requiere una amalgama de ciencias para poder abordarlo, que al final del día no queremos que asesinen a la persona que está trabajando, asesinen a la juventud. Y en el tema de pandillas, es fundamental la reacción contra el delito, detenerlos. Pero si en un país no se atienden las causas generadoras de niños pandilleros que ahora mismo de 5 y 7 años están siendo adoctrinados para creer en las pandillas, nunca vamos a ganar esa lucha, porque la prevención del delito es fundamental, y sobre todo en el tema de pandillas. Ahora bien, coronel, ya entrando a la fase final de la entrevista, venimos saliendo de un 2022 todavía sintiendo y vaya coletazos de efectos de la
pandemia 2020-2021, un año por demás complicado, la inflación, todos los productos de la canasta básica, los precios a la alza, una situación muy complicada. Uno ha visto videos incluso de personas en supermercados robándose comida, o sea, cosas de esta naturaleza que digamos, pues bueno, es un delito, pero también vemos secuestros express, criminalidad en los semáforos, a la gente le tocan el vidrio con una pistola, le quitan los teléfonos. O sea, venimos de un 2022 bastante complicado y los pronósticos son que en materia económica, al menos el primer semestre del próximo año, el mundo estará muy parecido a lo que estamos viviendo a octubre de 2022. Si entramos a un año electoral en Guatemala, ¿qué deberían de hacer las autoridades o cómo discernir en que la criminalidad, quizá producto de personas que también se aprovechan de eso, las pandillas con las extorsiones, cómo discernir para no relacionarlo con un ambiente y clima electoral? Muy bien. Fíjense que los lugares donde roban, los lugares donde asaltan, usted los mencionó, donde roban en tal parte, en tal calzada, en tal esquina o en los supermercados, como usted dice. Bueno, si ahí roban, ¿por qué no hay policía ahí entonces? Y ya que nos dice el comisario que el policía está bien protegido porque puede hacer uso de su arma cuando se siente ofendido, entonces no deberíamos de tener las condiciones que tenemos. Si el policía está protegido y cumple con su deber en los lugares donde se asalta normalmente, porque se sabe, la población lo dice. Usted va a las colonias y habla con la gente y la gente le dice, mire, ahí es. Pero no lo hacen. La inteligencia civil, no sé si le dice a la policía, mire, tal cosa está pasando en tal lugar. Pero si usted va a los lugares, la gente lo sabe. ¿Cómo hacen inteligencia? Esa es otra cosa. ¿Cómo funciona la inteligencia civil? ¿Cómo se relaciona con la policía? ¿Qué misiones les dan a las policías? Entonces, ahí vamos a entrar a otro campo. Pero yo hablaba de una cuestión que me la corrigió aquí el comisario, que dice que la policía sí está protegida y que ellos no se consignan entre sí. Pero entonces no cumplen donde deben de cumplir. Entonces sí hay necesidad de hacer un reclamo directo a la policía, porque a pesar de que están protegidos y tienen todo para cumplir con su misión, no la están cumpliendo. Entonces yo pensando en el hecho de que no estaba protegida, porque yo miraba que les pegan a los policías, les tiran bombas, les tiran piedras, no los respetan, no hay un respeto a la autoridad policíaca, pero están protegidos. Entonces, que cumplan con su deber. Entonces, hay que exigirle que la policía vaya a donde la ciudadanía dice que están asaltando, donde hay motoristas asaltando, donde ya no roban. Mire, el robo de teléfonos celulares es la moda. Ahora vamos a decir que las compañías mandan a robar celulares para vender más. Eso sería ridículo, como decir que los partidos políticos están matando entre sí a sus candidatos. Entonces, necesitamos acción policíaca basada en inteligencia. La inteligencia le tiene que decir dónde está la delincuencia, dónde opera, cómo opera, dónde se esconde. Pero si no hay inteligencia, como bien lo dice el comisario, ¿cómo opera la policía entonces? Porque la ciudadanía sí sabe dónde están los ladrones y la policía no llega a donde están los ladrones, se va para otro lado. Pues dicen. Entonces, la delincuencia se va a agudizar no por hambre. Mire, yo creo que estigmatizar al pobre delincuente tampoco es justo. El pobre no es delincuente. El pobre anda pidiendo limosna, pero no tiene dinero para comprar una pistola. Tal vez al que lo obligan las maras, posiblemente él sí sea un delincuente forzado. Pero es por las condiciones de familias pobres y numerosas que
irresponsablemente, diría yo, o por ignorancia. Familias pobres se llenan de hijos y no tienen cómo mantenerlos, y son fruto de la delincuencia organizada que está usando niños y mujeres para delinquir. Pero entonces, si tenemos una policía bien protegida por la ley, bien entrenada, con inteligencia, entonces ataquen los puntos donde hay delincuencia, ataquen, cuiden los supermercados. Van a decir que son policías de los supermercados, porque ahí va a comenzar el señalamiento. Están sirviéndole a los ricos, ¿no? Es que todo tiene en Guatemala, todo tiene su señalamiento negativo y se lo van a buscar. Alguien le va a buscar el señalamiento negativo y dice, ahora se dedican a cuidar a los ricos dueños de supermercados, ¿no? Bueno, pero debían de cuidar los colegios también. Los niños de los colegios están induciéndolos al consumo de drogas. ¿Quién cuida a los colegios? Se podría ir a la policía también. Supermercados, tiendas, buses, paradas de bus. Bueno, si ahí tienen el panorama completo de la inseguridad que se vive en Guatemala. Totalmente. Entonces hay que tener medidas de inteligencia para poder anular o disminuir la criminalidad. Así es, definitivamente sí. Muchas gracias por sus comentarios, coronel, licenciado. Entonces vimos varios temas del tema de seguridad ahorita en el país, tanto preelectoral como femicidio, todo tipo de temas de seguridad que ahorita el país está viviendo. ¿Nos dan sus conclusiones para poder terminar ya con el análisis de esta noche? Licenciado, ¿esto? Licenciado. Muchas gracias, sí. Yo creo que lo fundamental es tener una conciencia, ¿verdad? Y un estudio por parte del Estado de cuáles son los desafíos en el tema de seguridad. Definitivamente no es fácil, ¿verdad? Pero con un fortalecimiento, una coordinación interinstitucional y sobre todo con la voluntad institucional y política se puede hacer la diferencia. Considero que hay aciertos en materia de investigación criminal, en reacciones operativas que ha tenido la Policía Nacional Civil. Sin embargo, esa transformación, el fortalecimiento profesional, las oportunidades a fondo de capacitación van a hacer la diferencia en que el Estado pueda lograr una mejor seguridad ciudadana. En el tema electoral, no podemos nosotros dejar a un lado cualquier hipótesis, cualquier enfoque que se pueda hacer. Lo importante es tomarlo todo en cuenta y que sí necesitamos un proceso electoral 2023 lo más seguro que pueda ser para todos los guatemaltecos, que todos necesitamos seguridad, pero al final se debe garantizar la libre elección, la libre participación política y sobre todo no dejar a un lado. Ahora tenemos hace 7 días la Embajada de Estados Unidos, pues no cabe duda que con información que ellos tienen, información también nacional, emitieron una alerta para los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a excepción de la cabecera departamental. Ahí hubo un ataque en Huehuetenango a una patrulla del ejército, ¿verdad? Entonces, algo está pasando ahí. Entonces, imaginémonos, si cuando está el presidente de la República, con su equipo de seguridad que necesita, a unos kilómetros hay un ataque a una unidad del ejército. Entonces, ¿qué puede esperar el ciudadano que quiere participar y tratar de ser electo para alcalde municipal o para diputado con aspiraciones transparentes, en donde el crimen organizado se atreve a desafiar al Estado de esa forma? Esa interrogante está ahí. Se nos agotó el tiempo, licenciado Velasco. Se nos agotó el tiempo. Gracias a ambos por haber participado. Los vemos en otra ocasión. Muchas gracias. No sé si me da tiempo para dar Se nos agotó el tiempo, coronel. Estamos ya sobre el tiempo, tenemos que irnos. Gracias. Bueno. Adiós. Bueno, Wendy, al final creo yo que la demanda es
al Estado a garantizar la seguridad independientemente si estamos en época o no estamos en época electoral. Garantizar la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Totalmente de acuerdo, Mario. O sea, es la seguridad que todos tenemos derecho a tener, la paz. Así que gracias a ustedes, espero que haya podido ser muy informativo el tema de hoy. Siempre la seguridad primero. Gracias a todos por acompañarnos y que pasen una feliz noche. Adiós.